Entonces, muy buenas noches para todos. Quiero agradecerles a todos por su disposición para este encuentro, muy especialmente a la doctora Gloria Inés Ballesteros. Doctora, reciba un cordial saludo de parte del grupo del curso de modelos de intervención en psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Agradecemos muchísimo su tiempo y su disposición para acompañarnos en este espacio académico que para nosotros representa una valiosísima oportunidad de aprendizaje. Muchas gracias a ti, Alexandra. Y con mucho gusto en lo que les pueda colaborar. Bueno, muchas gracias. ¿Qué les parece si empezamos con la presentación de cada uno para que la doctora nos conozca un poco? Bueno, yo quiero empezar diciendo que mi nombre es Alexandra Carrascal Albernio, soy estudiante del programa de Psicología de la UNAD y formo parte del grupo de trabajo del curso de modelos de intervención en psicología. Si quiere, mi siguiente compañera se puede presentar. Hola, buenas noches. También súper contenta y emocionada por tener acá a la doctora Gloria. Sí, también soy estudiante de la UNAD. Soy de Armenia Quindío, también del curso de modelos de intervención en psicología y pues muy contenta de tenerla esta noche. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Dairaya Brea Sánchez, estudiante también de Psicología de la Universidad Abierta a Distancia UNAD, y es un placer para mí tenerla en esta noche aquí, presente con nosotras. Doctora Gloria, muy buenas noches. Mi nombre es Ángela María Castañeda de Enfermera, y hago parte de este grupo colaborativo de trabajo con los estudiantes de psicología. Y, pues, muy complacida de poder contar con su apoyo en esta actividad. Bueno, yo les digo lo mismo. Pues ya creo que es suficiente ilustración sobre mi presentación. Y bueno, aquí estoy en ese ambiente educativo y pedagógico, en ese ambiente de formación. Ya prácticamente cruzaron la línea y les falta muy poco. Y felicitaciones por todos estos momentos colegiados que son de mucho enriquecimiento para la línea disciplinar que ustedes están manejando. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, para entrar un poco en materia y dirigiéndonos pues ya a lo que es la entrevista, quiero contarles pues el propósito de esta entrevista y, pues el propósito es conocer la experiencia profesional de la doctora Gloria Ballesteros en el campo de la psicología educativa. Quiero contarles que la doctora Gloria Ballesteros es especialista en gerencia en salud y seguridad en el trabajo y además es magíster en neuropsicología clínica. Pues queremos conocer y profundizar en los modelos de intervención que ha implementado y en la manera en que pues, integra todos los principios éticos en su desarrollo profesional. Adicionalmente, cumpliendo con este principio ético, quiero contarles, pues cumpliendo también con la confidencialidad, la información recolectada está o será utilizada únicamente con fines académicos y se mantendrá la confidencialidad de los datos conforme al consentimiento informado, el cual se le ha facilitado previamente a la entrevista y pues que ha aceptado gustosamente para acompañarnos en esta actividad. Bueno, ya ingresando a lo que sería la transición hacia las preguntas, queremos conocer varios puntos importantes que usted nos podría pues enriquecer con su conocimiento. Y para empezar, me gustaría, doctora Gloria, que empezáramos pues contándonos brevemente sobre su trayectoria profesional y los contextos en los que ha ejercido usted como psicóloga. Bueno, como es una entrevista semiestructurada, ¿cierto? Me gustaría más que se convirtiera como una especie de conversatorio, que participáramos todos, que me vean como una par académica en este momento, y que empecemos como a construir este espacio para darle cuerpo y cristalizar la idea del trabajo colegiado que ustedes están haciendo. Soy funcionaria pública de la Comisión Nacional del Servicio Civil y yo trabajo en la Universidad de Caldas. Formo parte del equipo del programa Permanece con Calidad. Y la estrategia macro del programa Permanece con Calidad es Espacios de Formación Humana, que es la unidad pues, que yo lidero. La unidad fue diseñada en torno al acompañamiento primario eh, eh, para fortalecer la permanencia estudiantil y la graduación oportuna de los estudiantes. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación Nacional envió unas alertas a todas las universidades del país con el tema de la necesidad de que los estudiantes tuvieran una adaptación a la vida universitaria y tuvieran una adaptación no solo a su vida universitaria, sino dentro de su contexto aula, dentro de su contexto social, dentro de su contexto con sus pares académicos y sus docentes. Habiendo ya así una integralidad, envió a nivel macro orientación socioocupacional, OSO, que fue entregado a todas las universidades
para que nosotros empezáramos como a delimitar según la población de cada universidad, porque cada universidad tiene un enfoque y tiene una población. No es lo mismo las universidades públicas que las universidades semiprivadas, que las universidades privadas, que las universidades presenciales y las semipresenciales y las que son a distancia. Entonces, para todo eso hay que hacer una apropiación. La Universidad de Caldas lo apropió a través del programa Permanencia con Calidad, que fue dentro de los lineamientos funcionales de la universidad, adscrito a una unidad que fuera académica, como fue vicerrectoría académica. ¿Qué hago yo en la unidad? En la unidad se presentó una propuesta de trabajo encaminada a la adaptación a la vida universitaria. Es la base de todo lo que ustedes vayan a hacer siempre. La adaptación del estudiante. Porque si yo no me adapto, no tengo esa capacidad de tejer esas redes con mis pares y mis docentes, de entender esa idiosincrasia de todas las que están en este cuerpo colegiado que hay ahora, hay una idiosincrasia. Daira, ¿tú de dónde eres? Yo soy de El Chocó, Chocó. soy de, del Chocó. En este momento estoy viviendo en Quibdó, Chocó, pero soy de Condoto, Chocó. Perfecto. Lina, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Armenia, Quindío. Armenia. Ángela, ¿de dónde eres? De Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa. Para no preguntarle al resto de nuestros pares académicos, con esto les quiero decir que a nivel de Universidad de Caldas nosotros propendemos porque todas esas idiosincrasias se integren. A mí me están escuchando todas bien. Sí. Muy bien. Para que todas estas idiosincrasias se integren, para que ustedes comprendan esos roles que se manejan a nivel de las diferentes áreas geográficas que llegan. Por ejemplo, en la Universidad de Caldas llegan comunidades indígenas, cabildos desplazados por la violencia, llegan en la parte de afrodescendientes, están los que son de ciudad, están los que son de pueblo. Entonces hay una pluriculturalidad enmarcada dentro de esos saberes académicos. Con esto les estoy hablando de la parte psicosocial. Cuando nos vamos a la parte académica, propendemos por la adaptación a esas idiosincrasias, porque vienen docentes de Guajira, de todas partes del mundo, inclusive vienen de Sudamérica. Entonces, el rol de espacios de formación humana propende por la adaptación a la vida universitaria, propende por ese desempeño exitoso en el aula y depende por que ustedes tengan esa capacidad de ser unos profesionales exitosos y que nunca piensen, voy a hacer mi carrera para obtener un buen empleo. No, me voy a profesionalizar para montar mi propia empresa. Ese es el rol de espacios de formación humana. Ok, muchas gracias, doctora Gloria. Muy enriquecedor todo su intervención y toda su experiencia. Entendiendo pues que su rol principal en la universidad es la propuesta de trabajo de adaptación a la vida universitaria y la permanencia estudiantil, ¿cómo nos podría decir usted que esto se relaciona con la psicología educativa y social? Pues siendo evidente, pero digamos en sus propias palabras, ¿esto cómo se relacionaría con la psicología educativa y social? Bueno, todo va de la mano. Todos los enfoques a nivel de psicología van de la mano, indistintamente que en un área yo me desempeñe en lo psicosocial, que en una me desempeñe en lo psicoeducativo, en lo psicopedagógico, que yo sea psicología, la parte administrativa, todo va de la mano, no se puede soltar. La parte psicosocial propende porque yo tenga una adaptación a la vida universitaria, porque yo tenga la capacidad de tejer redes sociales con mis pares académicos y con mis docentes, porque tengo que aprender a leer a mis docentes, porque tengo que aprender, ya que desafortunadamente en el Estado colombiano el docente llega a integrar su cátedra y el docente debe ser más integral. El docente debe tener esa capacidad no solo para ver ese desempeño académico, sino ese liderazgo, sino esa adaptación, sino esa capacidad de entender cómo cada estudiante tiene una especificidad y una capacidad para recibir el conocimiento. La neuropsicología se une a la psicología, se une a lo social, se une a lo psicoeducativo y psicopedagógico, porque esa integralidad a nivel neurocognitivo hace que el profesional tenga una integralidad ontológica y pueda desarrollarse en todos sus saberes de una manera, valga la redundancia, integral. El aprendizaje viene del docente, pero dentro de todas las corrientes y los enfoques que hay a nivel de psicología, yo tengo como varias líneas que integro, porque la propuesta de trabajo es dentro de la facilitación en educación experiencial, de lo cual también estoy certificada. Y de esto se habla desde hace tiempo atrás. Soy muy viscoviana, Vygotsky, Bandura, la parte cognitiva y la parte humanista me acompañan en mi disciplina y ha hecho una integralidad con la comunidad universitaria.
¿Cómo se integran? Mirando las capacidades y las especificidades de cada necesidad del estudiante. Los estudiantes necesitan a nivel social tener ese contexto global y mediarlo entre el aprendizaje y el cómo me siento. Aquí entra Vygotsky. Vygotsky dice en su teoría, Vygotsky habla del rol del contexto social de la mano con la mediación entre el aprendizaje y el desarrollo social. Bandura habla del modelamiento. Yo me modelo como me modelan mis docentes. Yo me modelo como me modelan mis pares académicos. Y cuando yo tengo un facilitador que me permite ese andamiaje para yo tener claridad en el lenguaje y en esas herramientas que me van a dar esa capacidad de recibir el lenguaje, yo estoy siendo un mediador y estoy siendo una facilitadora. Ese modelamiento de Bandura integra la cognición y el aprendizaje. ¿A través de qué? De las relaciones sociales. Para yo demostrarle al docente que yo entendí, me tengo que comunicar. Ahí está el rol social. Para yo poder aprender a tener un desempeño colaborativo, yo necesito que tener la capacidad de adaptación y la parte social y socioemocional para yo poder entenderme con mi grupo, entendiendo las diferencias de cada uno. La psicoeducación es un modelo positivo, donde yo puedo hacer muchas integralidades, fortalecimiento y entra también la autoestima, mi capacidad crítica, la necesito para poderme desenvolver, no solo en lo social, sino en lo educativo. Bueno, comprendiendo esto que me menciona la doctora Gloria de la integralidad de los enfoques y demás de las disciplinas en psicología y lo importante que es la adaptabilidad, me gustaría saber desde qué técnicas y estrategias psicológicas se emplea con mayor frecuencia para poder acompañar a los estudiantes en su proceso académico y emocional, doctora. Ok, bueno, esa es una pregunta muy interesante y de hecho ese es mi día a día. La unidad de espacios de formación humana está diseñada para hacer la adaptación a la vida universitaria y el acompañamiento a la base primaria que llega a la universidad. ¿Cuál es la base primaria? Primero, segundo, tercero. Cuarto, quinto, sexto, pues me llegan de todos, pero el foco principal dentro de esa parte psicoeducativa y psicosocial y social comunitaria, inclusive la regulación de emociones, para que yo esté, yo tengo que tener una motivación para poder estudiar, está dentro del modelo, de los modelos que permite el Ministerio de Educación Nacional, para nosotros hacer un acompañamiento psicoeducativo personalizado. Se hace acompañamiento grupal. ¿Para qué? Para que ustedes empiecen a tejer esas redes y empiecen a tener, valga la redundancia, porque todo se conecta con todo, ustedes tienen que tener esas redes, esa capacidad crítica para poder construir. Se hace a nivel de la orientación socioocupacional, que habla de la inteligencia emocional, mi autoestima, cómo me veo, cómo me ven y cómo me siento y cómo me posiciono. Se habla de hábitos de estudio, donde hablamos de cómo dejar de procrastinar. Después de pandemia, la Organización Mundial de Salud está a portas, pero a portas muy pequeñas, de colocar la procrastinación, que se volvió ya prácticamente casi que una dificultad del estado de ánimo. Nosotros pretendemos por ayudar a que esa procrastinación baje como hábitos de estudio. Esa es una estrategia interna que tiene espacios de formación humana. Y espacios de formación humana es una estrategia macro que se llama espacios de formación humana más cerca de ti, donde llegamos al estudiante de manera integral. El estudiante llega y me dice, yo no sé, yo estudio mucho, yo creo que esa no es mi carrera, porque yo llego y pierdo el examen, y yo estudié, hice el trabajo y me pusieron 3. Yo tengo unas notas muy bajas, que viene y hace que el estudiante entre primero en una inquietud, después en un desánimo, después en una angustia porque no entiendo y después en una decepción porque dice, esta no es mi carrera. ¿Cuál es la metodología? Vuelvo y les digo, es facilitación en educación experiencial. ¿Qué se hace con los chicos de primero, segundo y tercero? Se les invita a que reciban acompañamiento profesional vocacional
una herramienta psicoeducativa para que ustedes o el estudiante se entere si está dentro de su línea disciplinar. ¿Por qué? Porque llegan muchos estudiantes que estudian Derecho, que estudian Medicina. ¿Por qué estudias Derecho y Medicina? Porque mi papá quiere que yo estudie Derecho y Medicina. ¿Y tú qué quieres? Entonces se les aplica un proceso donde se dan cuenta si están dentro de su línea disciplinar o están nadando contra la corriente. El estilo de aprendizaje no es el que sale en internet. Ah, no, es que soy kinético, es que soy visual, es que soy auditivo. No. Se aplica una batería donde hay 8 estilos de aprendizaje y en este momento el CIE 10 y el SM4 y 5 y 6 están manejando una cantidad de variables que nos están ayudando a darnos cuenta cómo está esa capacidad del estudiante a nivel neurocognitivo de recibir el aprendizaje. También se les da la forma de presentar como una especie de modelo educativo, porque la última variable que sacó el Ministerio de Educación Nacional fue esos estilos de vida saludable. Cómo me manejo delante de la otra persona, cómo me veo, cómo me posiciono. Cómo me veo en mi posición, no puedo dar las respuestas académicas de manera exitosa o de manera lamentable cuando no estoy en mi línea disciplinar. Ahora hay una nueva variable que son los estilos de vida académica. Dentro de los estilos de vida académica de cada estudiante, nosotros propendemos por darles regulación de emociones, donde entra mucho la autoestima y la inteligencia emocional, donde entra la motivación, donde entra esa capacidad de criticidad para que yo pueda desenvolverme adecuadamente en el aula, donde se maneja el estudiante que tiene a veces esa incapacidad de entregar y ser quien tenga un discurso adecuado al tema que está hablando. Entonces, cuando todas esas cosas se integran de manera negativa, el estudiante empieza a menguar. Orientación socioocupacional tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, tiene mucho que ver con esa capacidad que yo tengo de discurso y del trabajo colaborativo. Por ahora, pues esto es lo que nosotros damos un entrenamiento de habilidades para la resolución de conflicto, para la regulación de emociones, para que el pensamiento crítico, esa criticidad, fluya de manera constructiva. Aportes desde la neuropsicología clínica en las intervenciones psicoeducativas del desarrollo humano que realiza, ¿cómo se puede integrar esto? Bueno, mira, vuelvo y les reitero. En este momento nosotros, la neuropsicología clínica está adaptada y muy de la mano con el acompañamiento psicoeducativo, con el acompañamiento psicosocial, con el acompañamiento para regular y gestionar emociones. La neuropsicología clínica prácticamente es el complemento para que ese constructo se haga de manera integral. La clínica detecta en muchos casos estas patologías que tienen los estudiantes. Nosotros tenemos una variable que se llama dificultades específicas del aprendizaje, que se maneja de manera especializada para los chicos que tienen TDAH, para los chicos que tienen dificultades neurocognitivas, que es atención, concentración y memoria, esas capacidades ejecutivas que a veces se menguan por dificultades específicas. Ese manejo se hace de manera colegiada. Si yo detecto que hay una patología y estoy dentro de la línea psicoeducativa, tengo por competencia que remitirlo, en nuestro caso, a la IPS universitaria, donde, aunque yo sea neuropsicóloga clínica, estoy cubierta por la esfera educativa, pero cuando yo detecto patologías que son en primer nivel, yo las empiezo a trabajar con herramientas psicométricas que me permiten delimitar y darles un manejo puntual a los estudiantes del resto de los estudiantes regulares. Ejemplo, no es lo mismo tener un estudiante regular, que digo todo entre comillas, la normalidad yo la pongo entre comillas, porque es que no hay nada anormal ni normal. Simplemente dentro de nuestra arquitectura neurocraneana, nuestras estructuras son diferentes en cada uno de nosotros, como lo son nuestros dedos, como es nuestro tono de voz, como son nuestras cejas, no son nuestros ojos. La parte neurofisiológica es igual a la parte neurocognitiva, es totalmente diferente. No son personas que estén enfermas, diferente a las patologías del estado del ánimo. Aquí les estoy hablando de clínica, pero si vamos a hablar de la neurocognición, hay unas estructuras neurocraneanas que son diferentes de la media. Ejemplo, los chicos con TDAH
son chicos que son solitarios, son chicos que no te pueden mirar o te miran y al rato sienten que tú estás porque no te están entendiendo. Ellos buscan un punto para poder concentrarse y escuchar. Son chicos que son muy inteligentes, pero son chicos que no entienden la instrucción. Ejemplo, que yo te diga a ti, me vas a hacer en 10 minutos este ejercicio, lo terminas y me vas a hacer esta pedagogía y te doy un ejercicio. Terminas este otro ejercicio y me pasas allí. Yo te puedo poner 4 cosas. Pero chicos con estas estructuras cognitivas diferentes, ellos no entienden cuando nosotros les pedimos que hagan varias cosas a la vez. Nosotros tenemos que pedirle una y una. Tenemos que ser secuenciales con ellos. Son chicos que siendo muy inteligentes, ellos prefieren trabajar en solitario. Son chicos que se les dificulta trabajar en equipo. Son chicos que tienen una forma de ver el mundo y la ven diferente a como lo vemos nosotros. Pero mucha pedagogía académica, con todo el respeto de los docentes, siempre es sostenido en todas las relaciones, en todas las reuniones colegiadas, que debe haber a la par un acompañamiento colegiado para la permanencia y graduación oportuna y un acompañamiento colegiado para la pedagogía que aplican los docentes para los estudiantes, entendiendo que es muy complicado que un docente tenga pedagogía particularizada para un salón y un grupo de 30, 40, 50 estudiantes. Entonces, todo eso se debe integrar como gestionando tiempos, enseñándoles a los chicos, por ejemplo, nosotros en el tema de hábitos de estudio, cuando les hacemos manejo del tiempo, insistimos mucho en el manejo del celular. Insistimos mucho que ustedes no se queden estudiando después de las 11 de la noche, porque es que uno tiene que estar relajado ya. Lo que aprendiste hasta las 10 de la noche, 10 y media máximo, para que esos sueños, esos ciclos circadianos, porque cuando yo me acuesto neurocognitivamente, cuando yo me duermo, es cuando empieza el proceso de asimilación. Si yo, antes de acostarme, me puse a ver TikTok, redes sociales, estoy viendo una película de terror, pero estudié todo el día, queridas, se les perdió 10% de productividad. Nosotros debemos de tratar de tener unos procesos acordes y unos descansos en tiempos entre el manejo del estrés. Estos roles deben de tener una trazabilidad. Debo tener grupos de estudio, debo tener explicación de temas puntuales, debo tener una sinergia con mi equipo de trabajo y la debo de tener a nivel de grupo. Yo debo de integrar lo psicoeducativo con lo neurocognitivo, porque es que eso está conectado. Así como les decía ahora, Vygotsky habla del entorno, Bandura habla del modelamiento. Tenemos muchos ponentes que nos dicen que nosotros debemos de hacer esa integración de manera secuencial, pero nosotros no lo hacemos, lo hace nuestro cerebro a través de nuestras capacidades cognitivas, que en unas son de una manera y en otras fluctúan distinto a como yo recibo el conocimiento. Por eso les decía ahora, cuando hacemos estilos de aprendizaje, en el estilo de aprendizaje, yo me doy cuenta si soy secuencial global, si soy visual verbal, si soy sensitivo activo, si soy global o si yo necesito tener un acompañamiento personalizado. ¿Cómo se integra? De manera lineal. Debe de tener una consecución integral. Por eso en la Universidad de Caldas estamos muchas disciplinas integradas. Está el psicólogo de la base generalizada, hay psicólogo, psicopedagogo, está la parte psicosocial, está la parte de regulación de emociones, está la parte de dar esas habilidades para la vida, para que aprendan a integrarse socialmente con sus pares académicos y sus docentes. Está el área psicoeducativa, se dan acompañamientos grupales, se dan acompañamientos sincrónicos. Todo ello va de la mano. Y esa es una integración que cuando el estudiante ya sale de la línea de la cobertura académica y detectamos que dentro de esas capacidades neurocognitivas hay unas pequeñas dificultades patológicas, entra la parte clínica. Entonces hacemos refuerzo psicoeducativo, hacemos refuerzo psicosocial y hacemos refuerzo clínico. ¿Para qué? Para que todos estos estudiantes empiezan a tener esas herramientas y se aprendan a gestionar para que puedan resistir el estrés y la carga académica durante su formación. Bueno, ya yo creo que nos ha quedado súper claro el enfoque psicosocial y educativo en todo este desarrollo de su trabajo pues, su participación tan importante para la permanencia académica y para el bienestar académico dentro de su trabajo, que es en la universidad, es este rol tan importante. Doctora Gloria, me gustaría de pronto si usted nos puede dar como una ilustración un poco concreta acerca, pues desde su experiencia, acerca de cómo se abordan estas problemáticas pues, en el ámbito educativo como el estrés académico, la desmotivación que usted nos contaba ahorita, que siempre se nos, pues, es como muy común que pueda surgir dentro de
pues, de este proceso de educación o las dificultades emocionales de los estudiantes. Es decir, quisiéramos saber cómo usted puede manejar cuando un estudiante se siente y le dice, estoy súper desmotivado, tengo estrés académico, no quiero seguir estudiando. ¿Usted qué hace? Desde su intervención, ¿qué hace usted? Bueno, aquí entraría mucho la parte holística. Bueno, les decía yo que hay que manejar mucho como la parte holística. Aquí ya tenemos que ser muy holísticos y tenemos que tener una eclecticidad, entendiendo ese enfoque integrador. Cuando llega un estudiante, soy muy paisa para expresarme. Yo tengo una idea y es muy paisa que yo lo digo en espacios colegiados. La mayoría tiene un performance que aplica para todos. Yo digo que no se puede aplicar para todos. Y yo digo, el jugo de mango no es para todos. A todos les tenemos que entregar dentro de una generalidad una especificidad. Y eso se llama un enfoque integrador, que me permite adentrarme no solo a esa dinámica social, sino a esa dinámica académica, entendiendo que para unos es una dificultad muy grande, mientras para esa dificultad para el otro es sencillo. Hay algo muy grande que está tipificado desde el Ministerio de Educación Nacional y desde un estudio que se hizo a nivel de observatorios para la permanencia, donde hay algo muy claro, y es que la primera dificultad cuando nosotros llegamos a la universidad es que hay una inadaptabilidad en, en las dinámicas que puede tener el colegio y en la dinámica que puede tener la universidad. Porque si ustedes bien se dieron cuenta cuando ustedes entraron a primer semestre, eso era otro mundo desconocido. No es lo mismo estar en la universidad a estar en la parte de bachillerato. ¿Qué pasa con esos enfoques integradores que me permiten promocionar primero la salud mental? ¿Qué hago yo? No soy muy amiga de entregar un concepto técnico. Yo soy muy amiga es de hacer una integración más fácil o experiencial que se me quede a que yo empiece a dar algo teórico, porque estamos como en una especie de conversatorio, que eso fue lo que les invité. ¿Qué se hace cuando me llega un estudiante y siente que no hay una motivación? Inmediatamente pasa el eje de regulación de emociones. Pero ¿cómo me doy cuenta si el estudiante, esa desmotivación no es por una dificultad, por un pequeño desfase neurocraneal, neurocognitivo? Primero, cuando a mí me dice un estudiante, vea, a mí me dijeron hace muchos años, cuando era pequeño, que yo tenía TDAH. Entonces yo creo que es que yo tengo TDAH, no, yo no creo que tenga TDAH. Un chico que viene y me dice que tiene una especie de patología, entre comillas, inmediatamente se solicita que se llegue a su EPS y la EPS lo remite a neurología. Descartada la parte neurofisiológica, empezamos a hacer acompañamiento psicopedagógico y psicoeducativo. Si me llega un estudiante que me dice que está desmotivado, él piensa que es que no es su carrera, que es que no tiene capacidades, y he de decirles que hemos detectado y está dateado que no tienen metodología de estudio, que no están dentro de su línea disciplinar, que no tienen esas capacidades didácticas porque no se nos entregaron. La desmotivación muchas veces se da por esa incapacidad de entender. Y hay una estadística muy grande que la primera dificultad que tienen todos los universitarios es la dificultad en la parte de matemáticas, en la parte de lógica. La universidad, a través de ese estudio que lo dio, que se entregó, entrega ahora una cátedra para todos los estudiantes que ingresan a la universidad que se llama Textos y Discursos, donde se les enseña a tener esa capacidad de discurso, a tener una criticidad que está muy perdida en este momento, a tener la capacidad de identificar y ver los conceptos de manera clara y tener esa capacidad de tener esa regulación, esa gestión interna para poder delimitar hasta dónde va lo psicoeducativo y hasta dónde va lo emocional. Pasa mucho con los estudiantes que son de otras partes porque esa idiosincrasia se ve afectada porque llegan, por ejemplo, a Manizales, que es una universidad universitaria, es una ciudad universitaria donde vienen de todas partes de Colombia. Lo primero que empieza la desmotivación es porque me hace falta mi familia, me hace falta mi cuarto, me hace falta mis amigos. Esa parte la tenemos que trabajar a nivel psicosocial. Cuando el chico empieza a estudiar y por más que estudie, llega y no le llega el resultado, perdí el examen y yo estudié mucho, le falta, no tiene metodología de estudio. Nos pasa a hábitos de estudio. Porque es que yo todo se me recarga, tengo todo encima, no lo sé hacer, está procrastinando, no tiene gestión del tiempo. Pasa a que le hagamos un proceso. La estudiante se desmotiva en el estudio porque ve que sus pares tienen capacidad de discurso, ella gana el de matemáticas, ella ensambla, ella es líder natural y no tengo esa capacidad de gestionarme internamente y por eso es que no se da esa resolución de conflictos al interior y empiezan pequeñas discrepancias que a nivel de respuesta académica empiezan a bajar a los estudiantes. Respuesta académica empiezan a bajar a los estudiantes. Entonces, todas esas variables y ahora el recorrido, los estilos de vida académica se manejan a través de la orientación socioocupacional, diciéndole a los estudiantes, hey, ven, vamos a medir cómo está tu autoestima,
cómo te ves, cómo me veo, cómo me ven y cómo me siento ubicada en el mundo. Esa parte ayuda a que tengan una inteligencia emocional y les permita gestionarse para responder al estrés académico. Porque cuando ustedes pasan cuarto, quinto y sexto, ustedes ven que hay una aglomeración de conocimientos, que hay una aglomeración de materias y de respuestas académicas que muchas veces el docente no alcanza a entregársela como se está exigiendo la respuesta. Adicional, ustedes tienen una vida. Entonces, esas habilidades para la vida es lo que tenemos que integrar. Toda esa parte neurocognitiva va de la mano con lo psicosocial, va de la mano con lo psicoeducativo, va de la mano con lo psicopedagógico y va de la mano con la parte clínica. Porque si yo, significado de clínica no es que esté enferma, significado de clínica es que mis estructuras funcionan diferente. Yo, al menos dentro de mi área, logramos mucho porque el estudiante se encuentre, se aprenda a gestionar, tenga inteligencia emocional y ahí sí empiece a mirar la parte procesal para que tengan una respuesta exitosa en el aula. Quisiera hacer como una validación de escucha para entender un poco el punto en concreto pues, que quisiéramos aprender. Usted nos dice que para esta, digamos, este abordaje, estas problemáticas, usted utiliza una especie de un modelo holístico, ¿cierto? Se hace un enfoque integrador donde, pues, usted, digamos, su principal objetivo es lograr la permanencia, la salud mental y pues, a través de todas estas estrategias usted hace una integración donde pues yo apunté varios puntos donde usted hace como, primero, regulación emocional, ¿cierto? Entonces se acerca a ustedes como psicólogas educativas y les dice, tengo esta dificultad para aprender o para adaptarme a la vida académica. Luego descarta, pues porque seguramente hay muchas dudas de si es algo neurológico o clínico, como usted nos ha mencionado. Entonces se descarta la parte clínica y se hace un acompañamiento psicopedagógico para hacer como una orientación, porque también usted nos menciona que se detectan que primero no tienen disciplina de estudio, ¿cierto? Y empiezan a aplicar, exacto, sí, que los estudiantes empiezan a aplicar esas metodologías de estudio para que, o sea, sí, para que se adapten a esta vida académica y también tengan una gestión de tiempo, se empiecen a organizar. Esto, pues, en resumen, es lo que nos acaba de contar, ¿cierto? Sí, adicional, la Universidad de Caldas tiene una estrategia macro y ha sido muy exitosa. Se llama la Red de Acompañamiento Estudiantil, RAE. Esta red Okay. de acompañamiento estudiantil tiene unos nodos. El nodo principal es el programa Permanece con Calidad. La estrategia macro del programa Permanece con Calidad es espacios de formación humana. Pero si llega un estudiante y dice, yo estoy deprimida, yo no quiero estudiar, tengo problemas, pensemos que es de la misma ciudad o que es externo. Hay un tema que no me gusta y lo dejaron de manera técnica que se llaman los foráneos. No me gusta, no me gusta. Yo, cuando un estudiante de otra ciudad llega a mi universidad, deja de ser foráneo, porque ya empezó a compartir conmigo. Hay que dar Claro. la bienvenida. Yo lo hago mucho cuando los chicos llegan a inducción. Nosotros hacemos una inducción institucional cada semestre. Los chicos pasan por todas las áreas que van a tener acompañamiento. ¿Cuáles son esas áreas? Pasan por el área psicosocial, pasan por el área de acompañamiento a los chicos que vienen de afuera, porque es que la Universidad de Caldas es pionera en recibir estudiantes que no son de la ciudad, que vienen con muchas condiciones socioeconómicas, personales, neurocognitivas, psicosociales, y por ejemplo, llega un estudiante que está deprimido, llega donde nosotros, yo le ofrezco todos los ejes, pero yo tengo que hacer radiografía. Entonces me llega un estudiante que dice, yo estoy mal, hay violencia intrafamiliar en mi familia, y yo creo que yo me voy a ir porque tengo que estar en mi familia. Le decimos, no, te vamos a remitir al CAF. Las remisiones son unas estrategias importantísimas para hacer el acompañamiento integral a los estudiantes. En el CAF hay profesionales, hay trabajadoras sociales, hay psicólogas, hay gente de familia donde hace ese acompañamiento y ayuda para que esa violencia intrafamiliar pues no continúe y tenga paz el estudiante. Ah, que es que mi papá o mi hermana consume, pasa inmediatamente a la línea de SPAP para que les hagan un proceso y si es el mismo estudiante el que consume, se les empieza a hacer un proceso a nivel colegiado con la IPS, con la psicóloga, con la trabajadora social y con los especialistas en SPAP. Si el estudiante llega y nos dice, yo tengo una dificultad, yo me siento mal, me está absorbiendo y no soy capaz de estudiar, inmediatamente, si detectamos una latencia en patologías que están afectando esa respuesta académica, pasan a la IPS universitaria, teniendo claro que no es de primer orden. Si detectan una patología más a fondo porque les hacen un proceso, pasarían a la EPS. La EPS detecta que esa patología va más a fondo y pasan a la San Juan de Dios, donde la San Juan de Dios ya les hace un procedimiento netamente clínico, que aunque nosotros manejemos clínica, nuestra competencia está sumergida en el área académica. Si el estudiante en un momento determinado dice,
yo estoy pasando hambre, no me alcanza lo que me manda mi papá, mi mamá, se le hace un estudio socioeconómico y se les da el comedor, van a tener su almuerzo todos los días. Si el estudiante viene y dice, yo no tengo los recursos, no voy a tener que ir de la universidad, porque es que no tengo dónde vivir, estoy enfermo, estoy en un cuarto, se le hace un estudio y se les mandan a residencias universitarias masculinas y a residencias universitarias femeninas que están separadas. Cuando llegan a mí, por el lado de salud mental, que ese sería otro tratado, nosotros estamos diseñados para, y llegamos al mundo para resolver la cotidianidad. Y la salud mental sugiere que es que tenemos que vivir sin estrés, eso es imposible. Nosotros a nivel neurocognitivo tenemos una sustancia que se llama el estresor, bioquímicamente. Con ese estresor yo hago esto, yo me muevo. Pero si ese estresor está constante, me empieza no solo a afectar mi parte neurofisiológica, sino mi parte neurocognitiva. Y afecta, lo primero que afecta son mis funciones ejecutivas, atención, concentración y memoria. Les enseñamos, yo les enseño, les entrego en la parte de cómo me autogestiono el manejo del tiempo, pues qué debo de desayunar, qué debo de tener unos tiempos para. Tenemos algo muy integral para los estudiantes. En la Universidad de Caldas, el estudiante que deserta se va porque es que no quiere estudiar, pero hay la RAE a través de sus nodos ayudamos. Hay otro programa muy bonito que se llama Te Acompaño, donde estudiantes de cursos de semestres altos, quinto, sexto, son chicos con unas notas maravillosas. Esos chicos aplican para ser monitores y le ayudan en mucha parte, un 50% a los docentes. Pero cuando ellos son buenos ejemplos en química, en física, ellos van y les ayudan a los chicos de primero, segundo y tercero, que es mi línea de repitencia. Cuando ellos están en línea 1 o en segunda repitencia, yo remito a Te Acompaño, porque me dicen, voy mal en química, le busco un estudiante de grados superiores para que les den y les acompañen para que ellos se nivelen. Hay otro programa muy bonito que se llama se me fue, el Datatón, algo así. Todos llevamos a nivel de la universidad, llevan ropa, docentes, nosotras, todos llevamos unas ropas que están en muy buen estado. Los chicos de estratos 1 y 2, porque tenemos una población muy vulnerada, estos chicos de 1 y 2 van y el tema es que deben de tener buena nota, deben de tener unas buenas notas, un buen rendimiento, y inclusive la semana pasada se hizo uno que uno veía una ropa que yo decía, yo quiero esa chaqueta para mí, y se les entrega ropa, se les entregan zapatos, se les ayuda, hay algo muy bonito en espacios de formación humana que se llama Yo Futuro, donde les ayudamos a que ellos sean estos chicos que van con la venta, que llevan la cajita con las galletitas, con las papitas para ayudarse. Entonces, todos esos emprendimientos, hay un contrato directo con el SENA, que es a nivel nacional, y el chico que quiere emprendimiento me dice, quiero emprendimiento. Inmediatamente le hago el conducto y quedan matriculados en el SENA, ellos solo tienen que ir y lo certifica el SENA, que eso es currículum vitae para su hoja de vida. También hay unos manejos de extensión cultural donde todas las partes que vienen de cabildos, los indígenas, ellos vienen como sus representantes y hay muchos ejercicios culturales y se les ayuda mucho. Está el PRELEX, que forma parte del programa de lenguas modernas. Todos los estudiantes deben de pasar por inglés y si se quieren quedar, ven francés, ven italiano, ven alemán, para que ellos tengan esa capacidad, porque ahora, y chicas, ustedes prepárense mucho en inglés, porque nosotros tenemos que tener un mínimo, pues el mío está como en 30 y 40, qué vergüenza pues, pero es que a uno se le olvida porque me meten otras cosas, pero ustedes deben de tener un dominio, en la segunda lengua, porque a uno le llega mucho texto en inglés técnico, ¿cierto? Entonces todo eso se hace, también se les hace muchos momentos culturales. En la universidad hay muchas cosas. El estudiante que se vaya de la universidad es porque no quiere estudiar. Todo eso forma parte de lo psicosocial, que se encuentra y se integra con lo psicoeducativo. Y para yo entregar algo psicoeducativo tengo que tener pedagogía. Entonces está lo psicopedagógico. Cuando no alcanzo, porque es que son casi 14.000 estudiantes en la universidad, damos acompañamiento asincrónico para que ustedes sean autodidactas, para que los chicos de la universidad pues sean autodidactas. Yo que les recomiendo a ustedes, sean muy integrales, lean mucho. Desde la parte interdisciplinar, quisiéramos abordar este punto que tiene que ver como con la integración de la disciplina de la psicología con otras disciplinas. Desde su experiencia o su trabajo, ¿cómo contribuye este quehacer interdisciplinar en la universidad pues para comprender y entender de manera integral las problemáticas psicosociales que afectan al rendimiento y la permanencia estudiantil? Bueno, yo pienso que la parte interdisciplinaria es muy importante, pero también es importante el manejo transdisciplinario, ¿cierto?
porque el Sí. enfoque del manejo, ¿cómo diría yo? El enfoque del manejo interdisciplinario busca puntos de contacto entre la psicología educativa, la psicología clínica, la parte sociológica, la parte de la biología con la pedagogía para analizar y resolver problemas. ¿Cómo lo aplica? Con los análisis de los problemas educativos. Hay una problemática, busquemos la solución, busquemos una interacción y ahí es donde se juntan todas esos campos, esos cuerpos colegiados para poder estructurar un acompañamiento integral al estudiante. Esas soluciones son problemas específicos, ¿gracias a qué? A la combinación del método científico, a la combinación de las investigaciones, de los estudios que se hacen a nivel general con los estudiantes, de esas visitas a residencias, de mirar cómo se está integrando, de ver cómo tienen la alimentación, de ver cómo manejan su sueño, de cómo manejan sus estilos de vida. Ahora, el manejo transdisciplinario es un enfoque colaborativo que tiene que ver no solo con la disciplina, sino con los presaberes que están en los estudiantes. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo es esa parte primaria mía? ¿Cómo es mi papá? ¿Cómo es mi entorno? ¿Trabajo y estudio? ¿Solamente estudio? ¿Tengo una calidad de vida que me permita integrar todos esos presaberes y la capacidad neurocognitiva para recibir el conocimiento? Todos esos marcos interdisciplinarios son necesarios para que se mezcle no solo lo interdisciplinario, sino lo transdisciplinario y manejar una integralidad a nivel educativo. Siguen las preguntas referente a los principios éticos. Como primero, formulé la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esos principios éticos que guían al psicólogo educativo en el acompañamiento de los estudiantes en el ámbito universitario? Bueno, el primer principio ético pues está delimitado en el Código Deontológico del Psicólogo de Diego United. Ustedes lo tienen pues como lo deben de tener como muy plasmado. Dentro del Código Deontológico del Psicólogo está el secreto profesional. Entonces, un chico que viene a espacios de formación humana no puede viene remitido, pero con su consentimiento. Nada en psicología es como obligado, ¿cierto? La persona tiene que querer. Mi principio ético es eso, tener ese principio bioético, manejar secreto profesional, tener esa capacidad de hacer una especie de un análisis interdisciplinario, teniendo en cuenta las dificultades que se le presentan al estudiante, no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel psicosocial. La parte social define mucho la respuesta académica. Cuando yo tengo esos principios interdisciplinarios claros, cuando los aplico respetando la trazabilidad de acuerdo a los lineamientos institucionales, esos lineamientos misionales me permiten a mí, como profesional, entender, valga la redundancia, esa problemática que hace que el estudiante no tenga esas capacidades de, ¿cómo diría yo?, de tener una respuesta académica inmediata. Otra importante es que yo debo de tener, no puedo hablar a nivel académico, hablo a nivel psicoeducativo porque no soy docente. Y me especializo y mi especialización está dentro del acompañamiento psicoeducativo. Dentro del acompañamiento psicoeducativo debo de tener esa capacidad de contribuir de manera interdisciplinaria a comprender y entender las problemáticas de todos los estudiantes. Son muchos mundos, pero por eso hay muchos psicólogos en la universidad con diferentes especificidades y especialidades para poder entender la problemática de cada estudiante. ¿Y cómo lo hago? Promocionando la salud mental, logrando que el estudiante tenga metodología de estudio, logrando que el estudiante se integre de manera, ¿cómo diría yo? De manera, sí, como con una especie de trazabilidad, que yo la pueda trabajar con sus profesores. Nosotros tenemos un contacto directo con los directores del programa y en el observatorio de permanencia se hace mucha trazabilidad de por qué el estudiante pierde la materia. Y eso es algo importante que tenemos que manejar a nivel no solo con los tutores, con los docentes, sino con los psicólogos desde sus diferentes disciplinas. Y juega mucho un papel muy importante esa relación que ustedes tienen estudiante-docente. Como segunda pregunta tenemos que ¿cómo garantiza usted la equidad y la justicia en la atención psicológica que se brinda a los estudiantes teniendo en cuenta su origen, su género, orientación sexual o discapacidad? Nosotros lo que hacemos, y yo cojo la parte primaria, ¿por qué? Porque yo fui de mesas de primera infancia 10 años. Y desde esa parte primaria, tú puedes hacer un modelamiento, entra Bandura, para que ese entorno, entra Vygotsky, me permita posicionarme en el mundo de una manera acertada y equilibrada. Yo no puedo nunca garantizar ni equidad ni justicia cuando venimos de una
parte primaria que viene afectada o que viene en equilibrio. Y la equidad y justicia es muy subjetiva, es filosófica, es filantrópica, es cuestionada a nivel de derecho. Y si vamos a hablar de la Organización Mundial de Derechos Humanos, esa es una pelea que nunca va a tener fin, ¿cierto? Lo que sí podemos garantizar, en mi caso, en mi universidad, que amo, respeto y valoro y saco pecho para hablar de ella, es que hay una cantidad de ayudas y está la de género para cuando hay estos acosos, estos bullying a nivel universitario. Hay una línea amiga que ayuda a estas personas. Tenemos conexión con bienestar porque hay chicos de 15, 16, 17 años empezando su carrera profesional, su proyecto de vida como yo. Entonces nosotros tenemos muchos nodos en la red de acompañamiento estudiantil, donde está equidad, donde está género, donde está el SPAP, donde está todo lo que necesitan para que ellos lleguen. Y la justicia, yo tengo una mirada de justicia y yo tengo una mirada de equidad, pero yo como psicóloga no te la puedo entregar a ti porque tú traes la tuya. ¿Qué hacemos nosotros? Tratar de buscar un equilibrio a través de la interdisciplinariedad, que es un análisis muy amplio de mi problemática, de la problemática estudiantil. Y es que yo sufro con eso, la transdisciplinaridad, ese constructo de mis saberes, de mis presaberes, lo que me entrega mi docente. Hay una variable muy bonita que no les había hablado, tienen que ser felices. El eslogan de Espacios de Formación Humana es: piensa bien, aliméntate bien y sé feliz. Es todo un tratado y por eso pretendemos en Espacios de Formación Humana. Entonces, esa equidad nos la proporcionamos cada uno, o esa inequidad, dependiendo de lo que yo sea capaz de entregar o de lo que no sea capaz de entregar. Muchas gracias, tutora. Y como último, pero no menos importante, ¿qué medidas se toman para prevenir la discriminación y el acoso en el contexto universitario y cómo se abordan estas situaciones cuando se presentan? Bueno, hay una línea amiga en la universidad, hay una línea amiga para todas estas situaciones. Hay una estrategia muy bonita que es creo que es la línea violeta. Está la línea de género, está la línea de discriminación, está el comité de acoso, están muchos nodos acompañando. Ya cuando el tema ya es de acoso, pues ya son cosas muy puntuales que no manejo yo, porque eso es competencia de trabajadoras sociales y de psicólogas puntuales con un enfoque particular y está liderado por Vicerrectoría Administrativa. Cuando hay, en la universidad se promueve mucho como esos encuentros donde entran todos los chicos y entra el chico que dice, pues, yo no me he definido, o el que dice, tengo una tendencia a, porque no quiero como empezar aquí como a encasillar. Todas esas situaciones que se dan, hay un respeto por la diferencia. Y cada que hay una situación de acoso, de bullying, de inequidad, que los estudiantes sienten que es el docente, que el docente siente que es los estudiantes, porque es que los docentes también son acosados. Hay un comité interdisciplinario a nivel de la universidad y creo que toda universidad en el país la tiene, donde estos casos se abordan primero de manera pedagógica. Se van a los salones, hacemos saloneo, para no hablar no solamente de lo psicoeducativo, sino de lo psicosocial, sino de las habilidades para la vida. También se habla de la resolución de conflictos, también se habla de cómo me integro con mi par académico y con mi docente. Tenemos una cantidad de estrategias y unos abordajes interdisciplinarios para esta clase de situaciones que son muy álgidas y que ya se viven a nivel de todas las universidades del país. Oh, gracias. Estas serían las tres últimas preguntas pues, que en el momento haríamos y ya que las compañeras realicen el cierre. Yo lo escuchaba a usted y yo, así como usted dice, usted coge y habla de su experiencia y pues contando tantas cosas al nivel de la universidad. Yo tengo un hijo. Cuando él empezó a estudiar, le iba bien en el colegio, pero él mantenía muy solo. Entonces, pues uno como papá, uno es, no, de pronto ese es el bullying, pues uno el típico bullying que hacen en el colegio y es así. Una vez me dio por preguntarle, amor, ¿usted qué hace en los descansos? Y me dijo, no, es que yo me acuesto a dormir en una banca. Y yo, un niño en un descanso se acuesta a dormir en una banca en vez de ir a jugar. Entonces, lo cambié de salón, y yo veía algo diferente, ya estaba estudiando psicología, pero pues igual, ahí es cuando uno se da cuenta de que mientras más sé, me doy cuenta que nada sé. Entonces lo cambiamos de colegio y usted nombraba una parte muy importante donde decía como esa ayuda que se tiene con los docentes. Pues yo sé que habla a nivel de universitario, pero pues igual es educación. Y una profesora cogió y me dijo, no, es que el niño
tiene una forma de aprendizaje diferente. Y cuando yo llegué me dijo, es que el niño es malo, él es mal estudiante y por eso usted lo pasó. Y yo, no, profe, él es buen estudiante. Y cogió y lo dejó como 3 días y al tercer día me dijo, sí, él es muy buen estudiante, hágame un favor, llévelo a la EPS. Y ya cogimos, lo llevé a la EPS, bueno, ya está con psicólogo, lo diagnosticaron y de todo, pero para mí, pues, señora, Es TDAH. sí, TDAH. Pero entonces para mí, como él era, pues tengo una niña más chiquita, pero pues cuando eso no estaba ni en el jardín, pues él era, pues para mí era mi único hijo, mi hijo normal, y pues yo no le veía como cosas diferentes porque yo no tenía como cómo compararlo con otros niños. Y él llegó a tercero y los profesores pues como que no cayeron en cuenta. Cuando lo cambié del colegio, la otra profesora de una, llevaba una semana y de una cogió y me dijo, dijo, no, mándelo para la EPS. Y pues ya en este momento ya está en proceso, le hacen terapia, ¿cómo es? De salud ocupacional, psicomotriz, bueno, le hacen de todo, con el fonoaudiólogo. Entonces, pues a todo esto quería llegar de que qué chévere que hayan personas, por ejemplo, en este caso el docente, que se den cuenta de esas cosas. Yo creo que ahí, no sé, tal vez él se pudo haber quedado en el otro colegio y nunca se hubieran dado cuenta y llegar a la universidad y ahí detectarlo. Entonces, como pasan a veces como por tantos filtros y el niño o ya luego adolescente o adulto se siente mal, se siente desubicado y es que de pronto necesitaba un acompañamiento y nunca lo tuvo. Entonces, me parece súper interesante que en la universidad sean como la que usted pertenece, eh, como tratando siempre de llevar esos acompañamientos, como decía al principio, con las baterías psicosociales, para pues como darse cuenta de las necesidades o con la observación de los docentes o cuando ya el muchacho, no todos se dan cuenta, pero hay unos que sí sienten su dificultad y van y buscan. Entonces quería, mi pregunta es así como, ¿qué nos aconseja para hacer, como estamos ya yo creo que la mayoría estamos como finalizando ya nuestros semestres, estamos en los últimos, para ser una buena psicóloga que nos podría recomendar a nosotros? Bueno, pues me parece muy valioso tu aporte y como mamá, pues nosotros a veces nos confundimos mucho cuando no sabemos qué es lo que realmente tengo que hacer. Eh, esos fortalecimientos primarios son muy importantes cuando nosotros detectamos que tenemos hijos, todos los hijos son especiales, todos, pero nosotros cuando detectamos que de pronto hay una singularidad con mi hijo, pues yo que recomiendo, lo que me recomendaron, por ejemplo, en algún momento de la vida, a mí, te tienes que poner a estudiar, ¿cierto? Nosotros no nacimos con un manual, no nacimos con un manual para saber ser mamás, no tenemos un manual para ser esposas, ni ser hermanos, ni ser hijas, ni ser amigas. Esto está implícito. Eh, yo lo que te digo a ti es que para yo ser una buena profesional, eso debe estar en mi alma, o sea, el querer ayudar, porque cuando yo ejerzo una profesión por la parte lucrativa, pues apague y vámonos. Yo soy muy victoriana y yo digo que definitivamente el humanismo me tiene que acompañar mucho, me tiene que acompañar mucho la capacidad de entender qué está rodeando a esa persona, me tiene que acompañar mucho el entender las necesidades del otro, me tiene que acompañar mucho esa asertividad, ser asertiva, entendiendo toda esa eclecticidad que pide la psicología, porque todas pasamos por todos los enfoques y a uno lo llevan a muchas partes. Cuando yo estudié me llevaron a la cárcel de mujeres, a la cárcel de hombres, nos llevaron a todos esos lugares donde reciben los chicos que tienen una dificultad social y no se adaptan, nos llevaron a la parte gerontóloga, nos llevaron a todas las partes. Y nosotras dijimos, a mí me gusta esto, pero ella se va a hablar y me dijeron, pero tú vas a florecer aquí, pero aún así uno se vuelve ecléctico. ¿Qué les aconsejo yo a ustedes? El poder está en el conocimiento. No se limiten a la teoría, limítese a practicar eso. Y les voy a decir algo que sería como una dicotomía. Practíquenlo de manera silenciosa. Hay un problema muy grande cuando las personas estamos estudiando psicología, es que al principio, y es como algo que nos acompaña, empezamos a hacerle psicoanálisis a todo el mundo. No, nosotros tenemos que empezar a manejar esa criticidad desde la parte social, desde la parte clínica, desde la parte educativa. Nosotros tenemos que aprender a ser eclécticos, en la medida en que ustedes se vuelvan eclécticos, en la medida en que ustedes comprendan el ser, no desde el juicio, sino desde esa capacidad integradora, ustedes van a ser unas profesionales exitosas. Les quiero decir que me pareció muy bonito este momento, porque no soy amiga del protocolo, no soy amiga del seguimiento, el 1, 2, 3, 4. Yo
me especialicé en facilitación en educación experiencial y les voy a decir, se me queda más fácil lo que hice de manera como tranquila, espontánea, la pregunta, lo que me acabas de contar de tu hijo, me parece muy bonito y gracias, porque esa capacidad para entregar es muy bonita. En estos equipos colegiados debe primar es eso, esa capacidad natural de vernos como seres humanos integradores. Mi recomendación es esa, hay que leer mucho, hay que comparar. Y les voy a dejar algo que nos entregaron a nosotros, una docente que vino de Brasil y nos dieron en el momento de la práctica, uno va como a una especie de seminarios y uno los paga. La conclusión fue, eh, toquen corazón siempre dentro de la lógica. Aunque hay una teoría que dice, o eres lógico o eres corazón. En la medida en que ustedes se dediquen a enriquecerse interiormente y se vuelvan eclécticas en su disciplina, ustedes van a funcionar en todos los campos disciplinares de la psicología. Muchas gracias. Me parece muy bonito el consejo que nos dio. Creo que todas quedamos como que, ay, le agradecemos a usted por en estos momentos estar para nosotras y respondernos a cada una de ellas. Con todo el cariño. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por sus aportes y por su conocimiento tan valioso aportado en esta noche. Yo les deseo muchos éxitos a todas. Ángela, Alina, Daira, un consejo, no importa el enfoque que ustedes vayan a elegir, siempre tengan presente el enfoque humanista, porque esa va a ser la base para que ustedes fluyan con los estudiantes, con las comunidades, en la parte jurídica, en la parte organizacional. La parte humana es la que tiene que ser la que predomine, la parte humanista. Yo principalmente quiero darle las gracias por todo este conocimiento, de verdad que fue súper enriquecedor y yo creo que esta experiencia, pues, como decía Lina, nosotros estamos terminando no solo semestre, sino que muchas ya pasamos casi que la mitad de la carrera y ya estamos como en la recta final, algunas empezando y otras ya más adelantico y entonces yo pienso que esta experiencia, este contacto directo con una profesional tan preparada y tan humanista, como usted misma lo dice, tan sensible, tan empática de las necesidades humanas y de esa sensibilidad humana que usted tiene, eso nos acerca muchísimo y nos abre como una pantalla grandísima de lo que nosotros debemos hacer, de hacia dónde debemos ir, porque pues se encuentra uno en muchas situaciones dentro de este recorrido académico donde uno dice, ¿para qué está estudiando psicología si no tiene ni el más mínimo de humanidad? Y usted nos ha acercado a esa pantalla, como digo, esa pantalla tan linda, a esa visión tan hermosa de la psicología y cómo se aplica y cómo puede ayudar, transformar pues a muchas vidas. Le agradecemos infinitamente este tiempo tan maravilloso. Pues, qué lástima que sea tan corto, pero de todas formas enriquecedor. De todas maneras, no, muchas gracias por todo, escucho. De todas maneras, ya tienen mi contacto, necesitan algo, necesitan lo que necesiten, pues cuentan conmigo. Les deseo y les auguro muchos éxitos en esa carrera. No vayan a parar, no vayan a abandonar. Pase lo que pase, terminen, se gradúan y me invitan. Las quiero ver recibiendo ese cartón. No vayan a parar, porque es que el que estudia psicología vino ya, esto ya, y les hablo de física cuántica, ya es algo intergeneracional, que esa carrera se mezcle con esa parte álmica, porque cuando ustedes vibran de esa manera, y si ustedes van a trabajar estudiantes, les van a llegar y ustedes van a ver el cambio. Y ese es el pago. A uno le pagan por diagnosticar, hacer radiografía y entregar análisis. Pero para mí, mi pago es cuando termina un semestre y vienen todos y me traen un banano, me traen un café, me dicen te quiero, me abrazan. Ustedes deben ser un faro de luz, esas células espejo que ustedes tienen, que sean el espejo para que los chicos, en la parte educativa, porque les puedo hablar es de lo mío, esos chicos se vean en ustedes, se encuentren y se den cuenta que ustedes fueron ese empujoncito para que ellos salieran adelante. Ustedes tengan la situación que tengan y tú que tienes un niño con TDAH, son especiales, son hermosos, son inteligentes, nos llevan años luz en todo. Para adelante con ese chico a estudiar, porque es que te toca estudiar más de lo normal. Sigan adelante y no terminen, porque ustedes, los que somos psicólogos, vinimos aquí a cumplir una misión muy grande. Y si tienen dificultades, pasen esas dificultades, pero necesito que se graben. Les deseo muchos éxitos y si necesitan Muchas algo, gracias. cuentan conmigo. Gracias, gracias a todas. Feliz noche. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Dios la bendiga.